Psicología clínica. Síntesis evolutiva. Calificación, prueba, escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático y objetivos de intervención. Calificación de la evaluación. La puntuación obtenida en la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático. Se estudiaron los puntos de corte y de sus 4 núcleos de síntomas. Se tomó como referencia el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático en función del DSM-5. Cumplir al menos un síntoma de reexperimentación, un síntoma en evitación, 2 síntomas en alteraciones cognitivas, estado de ánimo negativo, y 2 síntomas en aumento de la activación, reactividad psicofisiológica. Según estos criterios, María Carvajal sí presenta el trastorno de estrés postraumático, ya que presenta 5 síntomas de reexperimentación, un síntoma en evitación, 6 síntomas en alteraciones cognitivas, estado de ánimo negativo y 4 síntomas en aumento de la activación, reactividad psicofisiológica. En la gráfica podemos observar la escala, los números de ítems, el rango de calificación, la calificación obtenida a las respuestas de la señora María y los síntomas que experimenta en cada una de las escalas. Síntesis evolutiva del caso. La paciente, la señora María, es una mujer de 35 años de edad que presenta cambios conductuales evidenciados por irritabilidad, miedo, ansiedad, nerviosismo, insomnio, tristeza, aislamiento, sobresaltos y pesadillas. No quiere salir sola a la calle, aqueja malestar al recordar el evento traumático, refiere sentimientos de culpa y pérdida de su estabilidad emocional y laboral. En las reacciones físicas presenta náuseas, dolor de cabeza y espalda, pérdida de apetito, adormecimiento de manos y pies. La aparición de este trastorno se encuentra limitada en el DSM-5 a la exposición a un acontecimiento traumático, exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, la cual se puede dar de las formas siguientes. 1. Experiencia directa del suceso traumático. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. 3. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. 4. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. Nota: el criterio 4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. La intensidad solo puede ser evaluada por el paciente a partir de los síntomas presentados y que deben, según el DSM-5, estar presentes en uno o más asociados al evento traumático y que comienzan después del evento. 1. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Nota: los recuerdos espontáneos e intrusivos pueden no ser necesariamente angustiosos y se pueden expresar como recreación en el juego. 2. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Nota: puede resultar imposible determinar que el contenido aterrador está relacionado con el suceso traumático. 3.
reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas, en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. Nota: en los niños, la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. 4. Malestar psicológico intenso o prolongado o reacciones fisiológicas importantes en respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Objetivos de la terapia. El objetivo de intervención en nuestra paciente María debe ser claro y específico para lograr un progreso significativo que contribuya a reducir algunos síntomas, logrando que la paciente comprenda cómo ciertos pensamientos acerca de su trauma le causan estrés y hacen al mismo tiempo que los síntomas empeoren. Enseñar a la paciente a reemplazar esos pensamientos con otros que sean menos estresantes y dolorosos. De igual manera, trabajar técnicas que le ayuden a lidiar con la ira, la culpa y el miedo. Recomendaciones. Es fundamental una valoración diagnóstica precisa por parte del profesional psicólogo. Se debe conocer los factores implicados en el origen del episodio traumático y desarrollo del problema, antecedentes, factores desencadenantes, factores predisposiciones, soluciones intentadas, etc. Un conocimiento suficiente de la señora María y su entorno familiar, sus circunstancias, grado de deterioro de la salud y el bienestar, incapacitación e interferencias en planes de su vida diaria. El establecimiento de una relación adecuada entre el paciente y psicólogo que les permita trabajar juntos de manera eficiente, reconocimiento mutuo, comunicación eficaz, confidencialidad. Las primeras intervenciones terapéuticas que se sugieren para nuestra paciente María van encaminadas a reducir los síntomas de ansiedad y la incapacitación que le produce. Posteriormente, se analizan y tratan los factores que originan y o mantienen la ansiedad y otras alteraciones que puedan acompañarla. Lo ideal sería recibir tratamiento de psicoterapia una vez por semana, en lo posible al inicio del tratamiento. Cuando el tratamiento está en progreso, se espacian las terapias cada 15 días. En el mundo de las psicoterapias, encontramos un océano de terapias o posibilidades de tratamiento desde los diferentes enfoques de la psicología, entre estas, cognitivo-conductuales, de corte humanistas, psicoanalíticas, gestálticas y transpersonales, entre otras. La finalidad de estos enfoques, posiblemente en la paciente María, están en tratar los signos propios del trastorno de estrés postraumático, desarrollando estados de conciencia o de darse cuenta de las implicaciones desfavorables que le genera el trastorno, para lograr asumir una actitud receptiva que permite el abordaje terapéutico de sus síntomas, desarrollando estrategias que refieran a la normalidad. La terapia psicológica debe apuntar hacia el objetivo de normalizar la conducta de la paciente María, la cual se debe reintegrar a las acciones normales que antes realizaba en su vida cotidiana.